Bienvenidos, hoy es la segunda fecha de Irreverente, este ciclo. Hola, ¿cómo va? Hay mucha gente irreverente, muy bien. Bueno, este ciclo que organiza la Fundación Andreani y que comenzó el sábado pasado, el clima está buenísimo, es súper distinto. La idea es hacer una especie de ciclo de música y pensamiento o no pensamiento. Esto es el área de no pensamiento de la Fundación Andreani, la que organizamos esto. La idea es pensar un poco qué lugar tiene todavía eso que alguna vez se llamó contracultura, cultura rock, under, bueno, llámenlo como quieran. La idea de sentirse que uno puede tener un disenso con las culturas hegemónicas de su tiempo. Bueno, para eso estamos invitando en estos primeros encuentros a Fernando García, que la vez pasada nos habló justamente de cultura pop y del Di Tella y todo su influjo en la década del 60, y hoy nos va a hablar de psicodelia y contracultura. Les pido un aplauso para Fernando García, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a Tierra Santa, al barrio de La Boca. Bueno, como explicaba Germán, obviamente no están obligados a venir todos los sábados, pero hay una continuidad entre las charlas. Es muy interesante el match de hoy porque lo que van a ver después, esto es como una tertulia con concierto o algo así, que es Sergio Pángaro Baccarat. Es como si fueran las primeras 2 temporadas de Mad Men y yo tomo la tercera, la cuarta, la quinta y el final, ¿no? Así que no voy a hacer mucho prolegómeno, pero ya que cité, hay una escena de Mad Men, no recuerdo, creo que es en la 4ª temporada, que es fundamental para entender. Yo la otra vez, para ponerlos en contexto, hablé de la cultura pop que arrancaba en el 56, que sigue, pero para ponerle un límite, hasta el 66, ¿no? Obviamente voy y vengo en el tiempo, me vengo hasta el presente, nos vamos a ir más atrás, pero hay un capítulo en el que la agencia Sterling & Cooper busca atraer al público joven, como hacía toda la publicidad de la época y sigue haciendo. Entonces buscan ponerle música de los Beatles a un aviso. Y Megan, que era la secretaria, si recuerdan la serie de Don Draper, es la canadiense, le acerca Revolver, que es el disco que sale en el 66, donde, bueno, vamos a ver un poco ahora, vamos a tratar de entender cómo se llega a eso, donde le dice que escuche Tomorrow Never Knows, que es el tema que cierra el disco. Entonces Don Draper va, ¿no? Whiskey on the Rocks, saca el nudo, pone Revolver en el Rancer, o el tocadisco que fuera, y claro, empieza a sonar esa cosa, y es un momento, y no lo aguanta directamente, o sea, se levanta del asiento, saca la púa y se va a dormir, ¿no? Porque es una revolución de los sentidos, lo que está puesto en ese track de Lennon, sobre todo, ¿no? Entonces empezamos. Vamos a ir, voy a leer un testimonio del viernes 19 de abril de 1943. Esto es del diario del farmacéutico Albert Hoffman, suizo. Viernes 19 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados, encontrado a la luz del día desagradablemente deslumbrante, percibí un flujo interrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció 2 horas después. Bueno, lo que le pasó a Albert Hoffman ese día es que él había sintetizado un hongo, el cornezuelo de centeno, que dio la síntesis en llamar LSD-25, que es el famoso ácido lisérgico, y lo tocó con los dedos y es lo que le provocó esa sensación. Entonces decidió repetir la experiencia unos días después, acompañado de su secretaria, y tomó lo que llamaríamos, popularmente un cuarto de ácido. En ese momento era algo nuevo, era él solo en Sandoz, y lo estaba haciendo con fines científicos, para desarrollar componentes naturales en los farmacéuticos, ¿no? Y vender, por supuesto. Y es el famoso primer viaje de ácido. Él sale en bicicleta a andar por Basilea y
bueno, le pasan cantidad de cosas que tiene que volver hasta que se le vaya, ¿no? Y vamos a ver que aparecen cantidades de menciones a las bicicletas en lo que vamos a ver hoy, en algunas canciones de la psicodelia, porque hacen referencia a ese primer viaje de Albert Hofmann, que vivió hasta los 102 años y estuvo peleando hasta el final de su vida para que se legalizara el ácido por las condiciones que él sentía que tenían administrado de manera correcta, y él sentía que los hippies se lo habían arrebatado, ¿no? Eso es lo que había pasado. Inclusive Steve Jobs hacía campaña por él, que vamos a ver ahora cómo de alguna manera se vincula, lo vamos a ver en algún momento. Pero lo interesante es que hay un momento en el que aparece este descubrimiento, que obviamente se retoma 20 años después. 2 años después hay otro hongo en la historia, que es el bombardeo en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, todos los movimientos de posguerra que empezamos a ver el sábado pasado, y que en este periodo especialmente es cuando la juventud eclosiona como, tiene un lugar como figura política, digamos, en el mapa de reparto del poder, están un poco entre el cornezuelo, el hongo de Hoffmann y el fatídico hongo de Hiroshima, ¿no? Entre la posibilidad de que el mundo se destruya, que nunca se había visto, o sea, por primera vez en la historia el mundo, se nota que el mundo puede ser destruido, y la liberación de los sentidos, o la expansión de los sentidos. Entonces, bueno, vamos a ver las raíces un poco literarias de la contracultura. Este libro, yo traje acá la edición 40 aniversario de On the Road, o En el Camino, de Jack Kerouac, otro canadiense, que sale en 1957, y él habla ahí de la generación Beat, de la Beat Generation, ¿no? Que era un grupo de poetas, eran los primeros, digamos, que son los primeros desertores del American Way of Life, o sea, de todo lo que se había montado con el resurgimiento después de la guerra, el boom de consumo de los años posteriores a la guerra y los años 50 sobre todo. Son los primeros que, digamos, él lo que hace en el libro prácticamente es, de algún modo transforma el periodismo también, porque lo que hace es contar un poco sobre algunos personajes. Siempre el que cuenta es el que no está del todo perdido, ¿no? Porque siempre lo que dicen de los 60 es, si estuviste realmente en los 60 no podés contarlo. Entonces los que cuentan los 60, los que me lo han contado a mí, porque he trabajado mucho con testimonio, de hecho hoy vengo recién del Museo de Arte Moderno de hablar con alguien a quien voy a nombrar después. Perdón, me olvidé de nombrar acá a Aldous Huxley, que escribe Las puertas de la percepción, The Doors of Perception, también influenciado por la ditelamina del ácido lisérgico, que la recibe de Humphrey Osmond, acá están los nombres, que también era un científico, también creo que inglés, canadiense, y él escribe ese libro donde después sale el nombre de The Doors, ¿no? que bueno, todos saben. Y a la vez es como una resonancia con un poeta inglés del siglo XIX que fue William Blake, que tiene algunas frases que realmente sus visiones se hacen posibles a partir de la experiencia del ácido lisérgico de los 60, ¿no? Bueno, On the Road es el libro, digamos, que instala la generación Beat, que eran un grupo de poetas de San Francisco sobre todo, y la prensa le da el nombre, es el año que la Unión Soviética lanza el Sputnik a la órbita terrestre, fuera de la órbita terrestre, que es el primer que aparentemente empieza ganando la carrera espacial, y entonces, de una forma despectiva, la prensa le pone esa apelación que es beatnik, ¿no? Son los beatniks, que luego, como expliqué la semana pasada, hay como un grupo subcultural que se llama así, inclusive el primer grupo de Morris se llamó los beatniks. En el 66 sacan una canción que se llama Rebelde, que es, ahí empieza la discusión de cuándo empieza el rock argentino. Bueno, una fecha posible es esa. Pero lo interesante de On the Road es el estilo, donde Kerouac, digamos, extrema su gusto por el jazz moderno, que el jazz moderno era la base, digamos, de todos estos poetas. No estaban con el rock and roll, que era una música más de adolescentes, sino con el jazz moderno de Charlie Parker y todo lo que vino después, y el budismo zen. Entonces ahí se hace como una, ¿no? Y el estilo de él trata de escribir como tocaba Charlie Parker o como tocaba Miles Davis, entonces y lo escribe en un rollo de papel larguísimo, sin dormir, no sé, no recuerdo ahora la leyenda, pero eran como, no sé, 3 o 4 noches, y es su segunda novela, y se transforma en un bestseller. Esa es la edición original, una de las ediciones, fíjense que dice, esta es la Biblia de la generación Beat,
el explosivo bestseller que cuenta todo sobre la vida salvaje y la frenética búsqueda de experiencia y sensación. Son dos palabras clave, ¿no? La búsqueda por la intensidad. Eso es lo que instala. Y este es el libro de cabecera de, yo también lo leí a mediados de los 80, se fue pasando de generación en generación a todos los que nos interesaban, digamos, a partir de la música, que es, digamos, el combustible. Uno llegaba a ciertas lecturas, cierto cine, y eso es, bueno, lo que llamamos cultura rock, ¿no? Que es parte de la contracultura. A ver si tengo los cartelitos acá. Bueno, Kerouac es Sal Paradise en la novela, y él sobre todo se refiere a Dean Moriarty, que era un poeta llamado Neil Cassady, pero que sobre todo era un delincuente, o sea, más que nada era de poca monta, pero alguien que vivía fuera de la ley, digamos, ¿no? Se vuelve, o más, se retoma cierta tradición del lejano oeste también en esa generación, y aparecen estos dos nombres, si no se llegan a leer, el de William Burroughs, que era un poco mayor que ellos, que realmente es el experimentador absoluto, que inventa hasta la palabra heavy metal, que va a ser usada recién a fines de los 60, principios de los 70, que inventa la técnica del cut and paste, que hoy nosotros usamos en la computadora como si nada. Él ya arma las novelas cortando y pegando de distintos textos, siguiendo tradiciones del surrealismo y otras vanguardias. Y Lawrence Ferlinghetti, que funda la librería City Lights en San Francisco, que es un faro donde se editan todas estas cosas y donde se lee todo esto, ¿no? Entonces ahí está Kerouac, que muere en 1969 y que le importó un bledo el hipismo y los Beatles. Sin embargo, esto pasó por todos, de Bowie a Lennon, por todos. Bueno, hay algo que me gustó hacer hoy y también la semana pasada, que es explicar algunos fenómenos que convergen en las propuestas de la contracultura a través de arte argentino, de obras de arte argentino. Y una es esta, ¿no? El póster de Roberto Jacobi, que vamos, si alguno viene la semana que viene, va a tener un rol muy importante, pero por las dudas lo cuento, fue el letrista de Virus en los 80. Fíjense lo que hace, la operación es muy interesante. Hace un póster que dice: un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared. O sea, él, ante la profusión de imágenes pop del Che, que ahora voy a contar de quién fue, hace esta obra que es el contrapóster de alguna manera, ¿no? Es el póster que dice: no me cuelgues en la pared, seguí mi ejemplo. Esa sería la idea, ¿no? De Jacobi. Y la imagen, fíjense que es la foto, está tomada de una foto, es la misma operación que hizo Warhol, o sea, es bien contrastado, ¿no? Es hecha por Jim Fitzpatrick, un irlandés, que lo conoce al Che en un lugar que se llama Shannon, en Irlanda, que tiene un aeropuerto, y el Che hizo escala ahí en un vuelo nocturno de Moscú a La Habana, y el Che se llamaba Guevara Lynch, si recuerdan, que era de ascendencia irlandesa. Entonces ahí él queda fascinado de haberlo conocido. Nada, atendió un pub, él tenía 22 años Fitzpatrick, y hace estos posts, sin esto, por supuesto, es la intervención de Jacobi, un adelantado de estos arte conceptual puro, ¿no? Es un meme, de alguna manera, agarrar una imagen y medio subvertirla. Y Fitzpatrick toma una foto de Alberto Korda, que era un fotógrafo oficial, digamos, de la prensa cubana, de 1960, que es esa expresión del Che, que ahí está totalmente aislada, pero es la explosión de un buque belga que venía con armamento, no recuerdo ahora, pero bueno, yo trabajé bastante sobre la historia de esta imagen. Bélgica tenía un tratado con Cuba por la cual la sostenía, digamos, con armamento frente a la posibilidad de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Cosas de geopolítica que hoy ya no existen, pero bueno. Y cuando explota, capta la expresión del Che, que a mí siempre me recuerda mucho a la de Maradona en el Mundial del 90, cuando los italianos putean en el himno argentino, ¿no? Y convierte un póster que, bueno, se sigue, digo, en la página de Fitzpatrick está librada la imagen, que se llama Creative Commons, ustedes se la pueden bajar y hacerse una remera, pero a la vez te vende, ediciones especiales a 44.000 euros, qué sé yo. Hoy se cuida de poner que está liberada para quienes quieren usarla contra la especulación financiera, qué sé yo, pero igual, por las dudas, te vendo. Si tenés plata y querés comprar el Che firmado por mí, bueno. La cosa es que Korda no cobra un peso, o sea, de todo esto. La imagen la toma, pero además la toman todos, o sea, digamos, está colgada en las habitaciones al lado de los pósters de rock. El póster es algo muy, muy de ese momento, ¿no? Es casi un objeto cultural, otra forma de arte, el póster psicodélico.
Eso, bueno, menos mal que lo dije porque me había olvidado. Cuando nombré antes, lo traigo de vuelta, Humphrey Osmond lo había puesto porque es el que inventa la palabra psicodelia. La palabra psicodelia no nace, digamos, de un crítico cultural, sino que en un congreso de psiquiatría en Nueva York, Humphrey Osmond formula la palabra psicodelia para hablar de un estado del alma sin filtros, ¿no? Y lo hace en un congreso científico, está en un paper. Y la palabra vuelve, digamos, con el desarrollo de la contracultura. Esta imagen la pongo porque la Revolución Cubana también fue un tema. Fíjense que, les voy a mostrar esta revista, si se ve, Eco Contemporáneo, la revista que hacía Miguel Grimberg, que fue un activista y poeta argentino que murió hace muy poco tiempo. Y en esta revista está, por un lado, una traducción de Allen Ginsberg, acá lo estoy viendo. Estos son más beatniks, Miguel Grimberg, Allen Ginsberg y Leandro Katz, ahora explico. De América, uno de los poemas más interesantes de Ginsberg, bueno, fundamentales, más que interesantes. Y en la misma revista hay un artículo de Leroy Jones, que era un crítico norteamericano de jazz y también un poeta, que habla de un viaje a Cuba. O sea, digamos, en los primeros 60, todos los beatniks tenían un ojo puesto en Cuba como un lugar que había logrado independizarse del orden, ¿no? Ellos estando en Norteamérica veían, luego la Revolución Cubana toma otro camino, Ginsberg como homosexual obviamente no podía estar en Cuba, y ya sabemos qué pasó con los gays en Cuba. Y bueno, esta traducción es la segunda que se hace en Argentina, en Hispanoamérica, pues la primera es de Katz, que es un artista conceptual, tenía una revista llamada Airón, las revistas de poesía eran muy importantes a principios de los 60, él traduce Aullido, Howl, que es el poema por excelencia, he visto las mentes de mi generación y bla, bla. Y él también hace el viaje y termina en Estados Unidos y pasa todos los 60 en Estados Unidos, ¿no? O sea que las primeras dos traducciones de los beatniks se hacen acá en Argentina. No recuerdo también de On the Road, pero yo lo tenía por Bruguera, hecha en España, no creo que se haya hecho primero en Argentina, pero en el caso de Ginsberg sí fue primero traducido en Buenos Aires antes que en cualquier otro lugar de España y Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por un lado, la aparición de la creación del ácido lisérgico como algo farmacéutico que circula en ambientes, se empieza a utilizar en Buenos Aires a partir de 1959 en la terapia psicoanalítica por un doctor llamado Alberto Fontana, y van a pasar por ahí muchos artistas de la bohemia, escritores, pintores, actores muy conocidos, muy jóvenes en esa época. Y la Revolución Cubana, como piensen que eran muy jóvenes, ¿no? Y el Che, con ese muerto en el 67, es parte, digamos, de la iconografía pop de la época, definitivamente. Bueno, otra obra que, para contar el contexto de la época, es, por supuesto, la Guerra de Vietnam, que va de 1955 a 1975, marca absolutamente todo el movimiento contracultural en Estados Unidos y en Europa también, ¿no? Desde el pacifismo, de las marchas anti-Vietnam. Y acá en Argentina hay, digamos, esta obra de León Ferrari, que vivió hasta los 102 años también, llama La civilización occidental y cristiana. Es lo que llama un ready-made, o sea, un objeto ya hecho, donde él compró un Cristo de santería y lo puso, digamos, con un avión de aeromodelismo, que es un bombardero usado en Vietnam, ¿no? Es una de las obras, yo creo, una de las mejores obras sobre el periodo. Excede, para mí, el cartel de obra política. Creo que es una obra conceptual y giró por todo el mundo. Esta obra se presentó al premio de Itela 65 y, bueno, esa historia, voy a hacer un poco de autobombo, la pueden encontrar bien contada en mi libro sobre el Itela, porque si no lo voy a quemar. Supuestamente hubo censura, pero no es tan así. Pero sí, Ferrari trabajó sobre Vietnam y hubo muchas muestras en Buenos Aires contra Vietnam también, ¿no? Contra Estados Unidos en Vietnam. Entonces, en vez, de poner Apocalypse Now, me parece que está bueno. Esto sería como una muestra de contracultura hecha por artistas argentinos, ¿no? De algún modo. Bueno, llegamos entonces, lo que estaban escuchando mientras llegaron, era toda música que yo armé en una playlist que es desde más o menos lo que incuba la psicodelia hasta más o menos el final, ¿no? Que desde finales del 65 hasta principios del 70, de alguna manera, ¿no? Y lo que llama la atención, digamos, es los procedimientos en el estudio, la intromisión de sonidos orientales y del tercer mundo,
Todo eso estimulado por la experiencia con el ácido lisérgico, ¿no? Además, bueno, de que había que tener talento, porque había muchos que eran unos quemados que no podían hacer nada, de todos modos. Bueno, acá empiezan las masas psicodélicas, ¿no? Lo que yo digo, los movimientos. Esto es lo que se llamó el verano del amor, y es uno de los Be-In. Hubo dos concentraciones muy grandes, una en Central Park, en ese encuentro el cartelillo. Sí, acá está. Los Be-In, que eran como ocupaciones sentadas. Central Park y otra en Haight-Ashbury, que fue el barrio hippie, el epicentro en San Francisco, donde, digamos, fueron mostrarse, digamos, multitudes de chicos, digamos, que estaban totalmente salidos y que eran los descendientes directos de los poetas beat. O sea, eran realmente la concreción de eso, aunque los poetas beat, salvo Ginsberg, que sí tuvo mucho contacto con la contracultura y con Dylan y, digamos, Timothy Leary, que fue como el gurú del ácido en Estados Unidos. Los demás no tanto, pero estas apariciones marcaron como un quiebre, ¿no? Y es digamos, el verano del amor en el que se graban, digamos, discos imposibles, pero en 2 o 3 meses. Espero no olvidarme de ninguno, pero bueno, ya hablamos la semana pasada, el Sgt. Pepper es como el disco ícono del Summer of Love, pero los Rolling Stones hacen sus majestades satánicas, que yo siempre digo que si los Beatles se vuelven como eruditos en Sgt. Pepper, los Stones hacen el procedimiento contrario y se vuelven como paganos, ¿no? Van hacia citan hacia casi una Inglaterra tribal con el disco que hacen. Druida, esa sería, ¿no? Esa cosa celta. Pero sale el primer disco de Jimi Hendrix, a que voy a guardar un poquito para después. El primero de Jefferson Airplane, el de los Doors, el de otro grupo se llama Love, un disco que se llama Forever Changes, que si no lo conocen, ya pónganselo en Spotify. Y, digamos, hay en Nueva York, y para traer a alguien de la semana pasada, The Velvet Underground, el grupo producido por Andy Warhol, que más que psicodélico, pues yo digo que es psicopatadélico, ¿no? Porque es casi la foto invertida de todo esto y va a ser más influyente para el capítulo que viene, pero también sale en el 67. O sea que es un año de creatividad tremenda realmente, y acá en Buenos Aires para el campo artístico es impresionante. Bueno, se producen estos dos encuentros, pero además el movimiento se esparce por todo el mundo, ¿no? En Londres también hay un quiebre muy grande en lo que era, yo había hablado del swing en London en la clase pasada, que es cuando la cultura pop se manifiesta directamente en la moda, en la calle, y del 66 al 67 hay como un cambio también en el modernismo extremo del 66 o el futurismo, deja lugar a estas mezclas donde hay lo hindú, lo victoriano de segunda mano, se echa, digamos, la psicodelia hecha a mano, porque esa cosa oceánica del efecto lisérgico de ser uno en todo, ¿no? Y eso se manifiesta también en la moda. Por supuesto que el hipismo también se convierte en moda, pero el tema es cómo impacta, digamos, en la visualidad del mundo, de alguna manera. Ahora bien, un año después, el 68, ya las cosas cambian, es una espiralización absoluta, porque pasamos del verano del amor, digamos, a los sucesos, al año radical y contracultural por excelencia, ¿no? Siempre se cree que el 68 fue el año donde el poder joven, digamos, llegó como a su punto máximo y de ahí fue descendiendo y hasta, digamos, el brote neoconservador y contrarrevolucionario a partir del 77, 78, cuando Thatcher toma el poder en Inglaterra y en los 80. Esta es una imagen de París, y como los obreros y estudiantes vamos a vencer, juntos vamos a vencer. Bueno, brevemente, el Mayo francés empieza con una protesta en Nanterre, en una universidad en las afueras de París, donde se protesta porque los dormitorios de los chicos y las chicas estaban separados. Entonces, en el fondo es una protesta erótica. Se pasa del verano del amor a una demanda erótica que tiene muchos elementos, digamos, pero que es sofocada por la izquierda oficial en realidad. Por eso el Mayo francés no fue del Partido Comunista, sino que fue una cosa mucho más anárquica y sobre todo basada, digamos, en pensadores como, no sé si los encuentro, no los nombro, Jean-Paul Sartre, que
formuló la imaginación al poder, estos tres, acá está. Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse y Guy Debord, que es el autor de La Sociedad del Espectáculo, que manejaba un grupo como de vanguardia llamado la Internacional Situacionista, que lo que produce el Mayo francés es esa cantidad de eslogans que son el antecedente de algún modo del graffiti y que forman parte también de una suerte de arte, digamos, escrito de la época. En pancartas funciona una teler popular 24 horas para imprimir, digamos, volantes. Y se llega a un momento que se paraliza Francia porque cuando reprimen en la Sorbona se suman los sindicatos y durante un mes está paralizada Francia. Esto se repite en Praga en el 68 contra la ocupación soviética, en Chicago cuando el hipismo hay una fracción que se radicaliza y se hace llamar hippie con Y en vez de sacando la H, que en realidad es la sigla de Young International Party, es el Partido Internacional de la Juventud. Por eso digo que es el momento en que la juventud quiere disputar el poder realmente, ¿no? Entonces, por eso lo de hippies. Y se quieren meter en la Convención Demócrata de Chicago y son también reprimidos. Hay una serie, creo, no sé si está todavía, El Grupo de los Siete, o lo que se llama en Netflix, que es muy interesante. En Japón también, en México, hay una protesta universitaria en la Plaza de Tlatelolco que termina en una masacre de la que el gobierno no se hace cargo hasta principios de los 80 y todavía al día de hoy no se saben cuántos muertos hubo. Dicen que 300 o más de 300 estudiantes. En Argentina es el Cordobazo, es un año después que pasa algo relacionado. Pero tiene menos, yo creo que tiene menos implicancias de estas corrientes subterráneas que salen a flote, digamos. Y hay un antecedente, digamos, que es muy interesante, y ahora para retomar el tema del viaje de Hoffman en bicicleta, que es algo que es menos conocido, que son los probos, así con B corta, holandeses, que entre el 65 y el 67 producen, digamos, parte del tema del Mayo francés es que en Holanda estaban mucho más liberalizadas las costumbres. Entonces los franceses ven eso y van hacia eso, a pesar de que después, digamos, De Gaulle les pone la tapa con el tema de la amenaza del comunismo estalinista y cuando van a elecciones la gente vota masivamente contra el Mayo francés, ¿no? Pero los probos en Holanda hacen todo tipo de tácticas con mucho humor que copian después en Praga y adoptan la modalidad de ir en bicicletas pintadas de blanco, que las dejan tiradas en la calle y arman como instalaciones de bicicletas, y ahí aparece, digamos, la cita al viaje en bicicleta de Hoffman y a una canción que vamos a ver, bueno, me olvidé de mencionar a Pink Floyd en ese 67, que es Bike, que es una canción del primer disco de Pink Floyd, donde también se retoma el tema. Y los probos son los, digamos, primeros que hablan de la contaminación ambiental, de cantidad de cosas que son las cosas que persisten, digamos, del Mayo francés, que es obviamente sepultado. Digo, Sarkozy lo sepultó públicamente cuando asumió en 2007, pero hasta el Ni Una Menos tiene conexiones, digamos, con este tipo de manifestación de Mayo francés, ¿no? Mucho del feminismo de los 60, principios de los 70 sale, digamos, del Mayo francés. Entonces, el 68 como año de combustión, ¿no? Y además también pensemos que se pasa de esos dos discos icónicos de Sgt. Pepper y All You Need Is Love, ese final de año de Lennon cantando en la televisión, en la BBC, a Revolution, donde los Beatles dicen, señora Revolución, pueden contar, no pueden contar conmigo. Lennon hace como un juego de ambigüedad ahí. Y los Stones sacan Beggar's Banquet, donde está Street Fighting Men, que hace relación a estos hechos, y La Sal de la Tierra, que es como un himno proletario, o sea, cuando uno lo escucha, los Stones, el grupo menos, al tal punto que Godard, el director de cine, Jean-Luc Godard, hace una película que se llama Simpatía por el Demonio, o sea, Sympathy for the Devil, donde pone unas expectativas desmesuradas en las posibilidades, en las potencialidades revolucionarias de la música pop, pero es que realmente en ese momento era la banda de sonido de todo esto, y entonces lo vemos. La idea de la película es muy buena porque él va filmando mientras graban Simpatía por el Demonio y corta todo eso, y en el medio mete imágenes de la guerra de Angola, de las Panteras Negras en Estados Unidos, que son otro de los grupos que surgen en el 68, o sea, no es una cosa solamente de estudiantes blancos de clase media, sino que también los derechos civiles en Estados Unidos aparecen el grupo más radicalizado, que son las Black Panthers,
Y aparecen dos grupos más que están muy bien contados en la última novela de Paul Auster, que ahora pobre está muy enfermo, que tiene como 1000 páginas, que son los Weathermen y los Minutemen, que son grupos absolutamente radicales y anarquistas que salen, digamos, de todo este movimiento, pero con un objetivo más de disputa política, ¿no? De disputar el centro de la política. Veamos qué sigue. Bueno, también acá quise hablar de Jimi Hendrix y de la cultura negra, que es muy importante porque yo expliqué la semana pasada que todo esto empieza, la idea del hip y el square, o sea, de hip sale hippie finalmente, que es la escena que conté de Don Draper, del submundo del jazz original, ¿no? Cuando era una música marginal. Bueno, Jorge de la Vega es uno de los más grandes pintores argentinos, murió en 1970, muy joven, a los 41 años. Se va él en el 67 a Nueva York y conoce de primera mano todo este movimiento, ¿no? Él era más grande, o sea, no tenía la edad de Marta Minujino, todos los que hablé la semana pasada, y hace esta obra genial que se llama Jimi Hendrix Guru, que por suerte está todavía en Argentina, donde fíjense que hace como en la foto invertida de Hendrix, ¿no? O sea, delinea sobre el blanco y hace una interpretación muy interesante de la historia de Hendrix. No es que él lo pensó así, eso es una interpretación que yo hago a posteriori, porque Hendrix en realidad se consagra en Londres con un trío blanco, o sea, con dos músicos ingleses blancos. Él estaba en Seattle y no pasaba nada, y va a Londres y lo ve Paul McCartney y le dice, che, hay un negro que está tocando. Claro, y Jimi Hendrix logra una cosa impresionante porque realmente rompe con la idea del póster, ¿no? Del ídolo de la música pop hegemónico, para pensarlo en términos de hoy, pero igual a mí no me importa si Mick Jagger obviamente que favorecía que fuera lindo, pero el tema era que eso era, que la época vibraba de erotismo. Pero Hendrix logra ser, como Yoko Ono, digamos, dos representantes que totalmente salen de los paradigmas que estaban por la publicidad y que las discográficas, y se impone, digamos, con ese trío, y lo que logra también es que retomar toda la música negra, absorber la psicodelia y convertir la guitarra eléctrica, llevarla a un lugar del que no se pudo pasar realmente. O sea, Hendrix en 2 años quemó la guitarra eléctrica. Y es interesante porque él se convierte, digamos, cierra el Festival de Monterrey, que es el 67, y va a cerrar Woodstock, que es el momento, digamos, yo digo, de apogeo y a la vez de desvanecencia del movimiento hippie, quemando la guitarra y destruyendo de alguna manera el himno de Estados Unidos, tocándolo de una manera totalmente deconstructiva. Pero que la quema de esa guitarra tiene un eco muy fuerte con los escritos de Kerouac, donde él decía, yo no lo voy a citar textual, pero él habla de que quiere la gente que está loca, que arde, arde y arde como una vela romana, esa idea de la intensidad a nivel, bueno, y así es que hay, digamos, mártires de este momento, que uno es Hendrix, Brian Jones, Syd Barrett, que termina, digamos, totalmente loco, Janis Joplin y Jim Morrison, pero lo que me interesa es, esta obra, si lo hubieran hecho en Estados Unidos, obviamente estaría en el MoMA, porque nadie ha hecho esto realmente, nadie ha hecho esto. Y Hendrix, realmente yo creo que es, yo puedo poner los Beatles, obviamente son el símbolo de toda la cultura pop, pero yo creo que si tengo que pensar en un ícono de la psicodelia y de la contracultura, con todos estos procesos políticos de por medio, con esta también visibilización que se hace del tercer mundo a partir del Mayo francés, creo que es Hendrix, ¿no? Me parece. Porque además llega al nivel de que Miles Davis, que es uno de los músicos fundamentales del siglo XX, cambie su música a partir de Jimi Hendrix, y lamentablemente por la muerte de Hendrix no se dio ese cruce que era el próximo paso que Hendrix iba a dar, que era hacer un disco con Miles Davis, ¿no? A ese punto influye Hendrix. Bueno, vamos entonces a Argentina. Voy a hacer un repaso por, para mí, los que son los grandes episodios contraculturales, 2 objetos, sobre todo con el que voy a cerrar, que hacen eclosión, ¿no? El periodo para mí en el que
que se sitúan estas transformaciones en Buenos Aires, sobre todo, es entre el 68 y el 73, 74, que yo voy a tomar prestado una frase de Roberto Pettinato que la describe como el rock asalta farmacias, que es todo el movimiento de las cuevas y demás. Y hay, para mí, dos artistas que llevan muy lejos las cosas. Uno es Billy Bond y la pesada del rock, que en realidad es un colectivo, es una forma muy, digamos, vanguardista, que recién el hip hop va a realizar a partir de los años 90, grupos donde la pesada era un grupo donde entraban y salían todos. Ahí vemos a Alejandro Medina de Manal, a Billy Bond. Esto es en el Luna Park, en el famoso Rompan Todo, que es cuando, digamos, hay un episodio con la policía y Billy Bond, bueno, hay montones de versiones, ahora hay una autobiografía de Billy Bond donde está bien contado esto, pero es un anticipo un poco de lo que pasa en Ezeiza después con la avenida de Perón, ¿no? Entonces también acá hay una confluencia un maridaje medio que no resulta del todo, porque pensemos en lo que estuvimos viendo. También, obviamente, en Latinoamérica la Revolución Cubana impacta mucho más. Impacta en Estados Unidos y en Europa, imagínense acá. Entonces, todos los movimientos que se radicalizan a partir del 68, 69, que terminan, digamos, en los grupos de militancia revolucionaria, son de la misma generación que el rock. Y en esos años, digamos, hay un festival en Argentinos Juniors, que es por el triunfo de Cámpora en las elecciones, que es organizado por la Juventud Peronista y donde tocan todos. Pero en realidad no había puntos de contacto, para nada. Y después del Luna Park, el mismo año, digamos, La Pesada hace un disco que se llama Tontos, que es a partir de un tema donde ellos ahí ya se dan cuenta de que es lo mismo un hippie que un banquero. O sea, Billy Bond es el desilusionado absolutamente, hace ese tema, y lo que hace en el disco es realmente una obra conceptual. Graban todas las tomas y las van separando hasta que al final aparece el tema. Un poco lo que hizo Godard con el tema de los Stones, ellos lo hacen en un disco que no se lo venden a nadie. O sea, realmente hacer muy, digo, obviamente eso, la Pesada era una especie de factoría donde se grababa todo el tiempo. Me llevaría realmente una sesión entera a explicarlo, pero lo interesante es que llegan muy lejos en eso, ¿no? De eso, digo, solo queda luego volver un poco al orden, ¿no? Porque es realmente, me parece que La Pesada, y lo quise incluir porque si no, siempre hablamos de lo que voy a explicar ahora. Ya que estoy, quiero adelantarles que Baccarat, ahora cuando toquen, van a hacer una canción que se llama Hippie en Constitución, que a mí siempre me pareció muy interesante porque el primero, digamos, que formula una crítica dentro de la crítica, que es la contracultura, hacia el modo de vida burgués, si quieren decirlo de alguna manera, antigua. Bueno, es que está bien, hay que romper las cosas. El primero que lo hace es Morris, en Pato trabaja en una carnicería del 69, donde él habla, digamos, de que para ser hippie solo se puede ser si uno tiene una familia a la que volver y que lo puede bancar, ¿no? Que un chico que trabaja en una carnicería no se puede dar el lujo de andar con una túnica. Y está bueno porque también en Estados Unidos, que un grupo que ha sido totalmente ninguneado, que es Creedence Clearwater Revival, que en Argentina tuvo una penetración, el grupo más proletario de todo el rock, digamos, que llegó más lejos en el conurbano, realmente, y hacen una canción que se llama Fortunate Son, donde también formulan esto, ¿no? Bueno, los que mueren en Vietnam no son los hijos de los militares, ni de los senadores, ni de los dueños de la fábrica, no, somos nosotros, o sea, los chicos del cinturón industrial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no es una canción patriótica ni mucho menos, pero no hay nadie que haya expresado ese punto de vista. O sea, sí hay montones de canciones pacifistas, pero ninguna desde ese punto de vista. Y Morris lo hace acá. Y lo vuelve a hacer en el 74, en un disco que se llama Ciudad de Guitarras Callejeras, que no tiene nada que ver con todo lo que se estaba haciendo, y por eso yo marco ese año como el final de la contracultura, también un poco por el fracaso de las experiencias revolucionarias, ¿no? Bueno, después lo van a escuchar, pero yo le dije a Sergio que lo iba a spoilear. Y bueno, el final, por supuesto, es con esta maravilla que cumplió 50 años este año, que es Artaud, pero
quise poner a la pesada porque si no, Spinetta siempre ocupa, digamos, el gran lugar. Y me parece que, no es para discutirlo, pero me parece que había otros también, ¿no? Pero Artaud lo que tiene es, y lo voy a comparar ahora con otro ícono de la época, es el diseño, ¿no? Fíjese que acá yo lo saco de internet y no puedo mostrarlo tal cual es porque se recorta en un cuadrado. El diseño de Juan Gatti, que era uno de los diseñadores fundamentales de las tapas de principios del rock argentino de los 70, Spinetta le pidió que hiciera una estrella. Es un disco que básicamente no encaja. Y eso, así como parece una pavada, es un diseño antidiseño, porque el diseño gráfico es funcional. Entonces está en el límite del diseño industrial y el arte. Está en el límite de un objeto masivo y una obra de arte, porque no sé cuántas copias hicieron, pero fueron devueltas en masa y la segunda edición volvió ya en el formato cuadrado, porque se rompían, no se podían poner las bateas. De hecho, hay cantidad de usados, que en el mercado de los usados se conocían como mutilados, porque la mayoría tienen los bordes con cinta scotch, son como momias. Entonces la idea de no encajar, además Spinetta lo presenta con un manifiesto. Bueno, el nombre Artaud es Antonin Artaud, un poeta surrealista. Digamos que ahí también Spinetta manifiesta una actitud de vanguardia, ¿no? Al llamar a un disco de esa forma. El disco está firmado por Pescado Rabioso, pero en realidad es de él, es solista, y lo hace para terminar el contrato que tenía. Y escribe un manifiesto donde está la palabra clave para mí de ese año, 73, que es liberación. Si bien el manifiesto se refiere más al rock, la música suicidada por la sociedad, es como una parafrasea Van Gogh, el suicidado por la sociedad, que es el escrito de Artaud. Él ahí se refiere a la comercialización del rock, pero en realidad al usar la palabra liberación está sintonizando un poco con todo lo que estaba dando vueltas. Y como decía Billy Bond, bueno, en realidad como me dijo a mí, él decía, nosotros éramos apolíticos, pero estaban de un lado los milicos y del otro Perón. Entonces estábamos con Perón, era así, o sea, no había cosa. Papo no tenía, no expresaba una ideología, pero nadie estaba con la NUCE, con Levingston o con lo que fuera. Entonces hubo ahí, yo digo, esa relación que a mí me parece, yo al hacer una investigación que me debo todavía, ¿no? Pero los militantes no escuchaban rock porque era música extranjerizante, imperialista, y al rock contracultural le pasó lo mismo que al Ditela en lo que expliqué la semana pasada. Era demonizado por izquierda y obviamente por derecha, porque eran todos maricones y lo que ya sabemos, ¿no? Es más fácil entenderlo por derecha, pero por izquierda también, o sea, no se escuchaba, era más fácil escuchar folclore que escuchar esto. Ahora bien, este es un disco en el que también musicalmente Spinetta se va, digamos, de todos los contornos posibles, ¿no? Eso es interesante, pero el objeto, no hay nada igual, no hay nada igual en el mundo. Y ese mismo año Spinetta presenta en el Teatro Astral el disco, se proyectan películas surrealistas y se escucha The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, que es también el lanzamiento del año, ¿no? Y donde Pink Floyd, que es un grupo fundamental, sobre todo, a ver si lo encuentro a mi ídolo, Syd Barrett, para mí es el capitán Nemo de la psicodelia, ¿no? El gran psicodélico, admirado inclusive por Lennon, donde se funden Alicia en el País de las Maravillas, cantidad de literaturas inglesas del siglo XIX, con la experiencia del ácido y del surrealismo. Y bueno, Syd Barrett se quema, y en el segundo disco de Pink Floyd ya prácticamente es testimonial su papel. A partir de ahí Pink Floyd hace una transición, sigue siendo un grupo clave de la contracultura, y yo creo que Dark Side of the Moon es como el cierre de todo eso, ¿no? Porque es un disco, digamos, por el contrario de Artaud, es un disco muy funcional en el sentido de que es el disco perfecto para la expansión del hi-fi estéreo, que empieza a ser más popular de los equipos de audio, digamos, en la clase media. Entonces, es el disco perfecto para probar el equipo de audio, ¿no? A la vez, queda encerrado en su propia crítica, o sea, porque se habla de money, de viajes en jets privados, que es lo que estaban haciendo todas las estrellas de rock. Para entonces, digamos, es como una especie de... ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, la contracultura queda, y la cultura rock siempre está atrapada
que es lo que expresa Spinetta muy bien en Artaud, ¿no? Formar parte, pero incómodo, ¿no? de todo el circuito. Y Pink Floyd, digamos, yo creo que había muchos más discos del lado oscuro de la luna en cualquier casa, digamos, iniciada de Buenos Aires que de Artaud. O sea, realmente, digo, yo escuché primero el lado oscuro de la luna que Artaud, tengo 55 años, empecé a escuchar rock, digamos, fines de los 70, principios de los 80, y no se escuchaba el lado oscuro de la luna, uno no podía hablar con chicos de 14, 15 años y tenía 11 o 12, o sea... ahora cuando tenías que escuchar todo, no sé si les habrá pasado, pero Cantante de Puentes Amarillos es como una experiencia superior. Entonces yo creo que entre el descubrimiento de Hoffman en el 43 y 1973 tenemos 30 años, ¿no? Es un periodo en el que están las semillas y el cierre de la contracultura. Yo cuando hablé para este ciclo con Germán y con Joana, expliqué que las 3 palabras que iba a usar están fechadas, ¿no? Y cuando se dice que algo es contracultural hoy, hay que tener cuidado, porque contracultural es lo que pasó en este momento. Después se puede usar como adjetivo, puede haber, digamos, alguien puede hacer música psicodélica hoy, pero no está participando de la psicodelia. Entonces, digamos, me parece que acá Pink Floyd lo que hace es cristalizar la psicodelia en este objeto que queda como un clásico para siempre, que suena en la radio, aislándola, digamos, y ya es, se podría decir que es una experiencia safe, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que a mí el disco me encanta y todo, pero ya, digamos, es ese tránsito hacia lo domesticado de alguna forma, y me parece que está bueno esa comparación entre Artaud y El lado oscuro de la luna, cuando El lado oscuro de la luna se escuchó en la sala antes de que Spinetta subiera a tocar, ¿no? Así que bueno, esto es todo por hoy y ahora a disfrutar de Sergio Pángaro y Baccarat. Muchas gracias. Fernando nos estuvo hablando de demasiados temas, impresionante. Ok. Tenemos acá con nosotros a les amigues de Baccarat, Sergio Pángaro, Coco Muro. Bueno. ¿Y uno puede decir qué tiene que ver lo que estuvimos escuchando recién, todo este fenómeno de contracultura de los 60 y 70, con la música, el pensamiento, la poesía de Baccarat? ¿Cómo les resuena todo lo que estuvimos hablando? No sé quién quiere hablar. Bueno, el contexto fue, la verdad, con una velocidad lo lograste hacer, pero que nos transmitió todo un espíritu de época que el avance de la historia logró sepultar un poco. Y lo que hiciste recién es como... Está justo en el límite de la información y de la espiritualidad de esa época de la juventud como momento sagrado de la humanidad, ¿no? Y después, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que más o menos estamos de acuerdo en que no es esa juventud, o al menos no terminó siendo el efecto que esos chicos tenían en su momento. Es más, nosotros en nuestra juventud, en los 90, nos inscribíamos un poco en esa posibilidad de hacía 30 años atrás, pues en los 90, claro, las posibilidades que tenía alguien en el escenario con energía vital disponible, montándose sobre la crítica automática, pues todo lo habían inventado quizás los chicos, que era muy, muy difícil traicionar. Era muy difícil. Y desde esa traición, yo me acuerdo que circulaba la revista Selecciones, donde los que escribían no entendían por qué estos jóvenes mostramos discutían. Un aviso la semana pasada de Selecciones con Mick Jagger. Sí. Claro, decía, ¿qué hace? O sea, desagradecidos. Decía, nosotros vamos a morir por ustedes y ustedes nos critican, quieren que no vayamos a Vietnam. Bueno, de alguna manera nosotros nos resultó bastante fácil tomar esa operación de traición, es decir, el consumo. En su momento, Baccarat, que es lo que nosotros trajimos hoy como ejemplo, yo creo que
más que un concierto, es como un ejemplo experimental de lo que acabas de contar, que es lo que nos pasó a nosotros en los 90, pleno... bueno, la nueva edición que estamos protagonizando ahora, surge un nuevo ciclo de este capitalismo que se llamó salvaje ya en aquel momento, sigue siendo salvaje, y en su momento nosotros tomamos algo que veíamos que Clarín, por ejemplo, era fácilmente digerible nuestra propuesta para que nos trajera público. Es decir, terminamos tocando en el Club del Vino, en La Ideal, en los hoteles, en los premios Clio. En todos lados tocábamos como una banda lounge, como una banda sofisticada de easy listening, se llamó en esa época, cóctel, los ejemplos narcotizantes que podría haber, no sé si hablaste de Musak, esa música un poco narcotizante que surgió en los años 20, 30, cuando se fabricó el ascensor. La gente no quería meterse en el ascensor, tenía miedo, entonces desarrollaron una música que los calmaba, les calmaba los nervios. La gente estaba muy nerviosa, iban al Club del Vino a escucharnos a nosotros, que lo que menos lograban y queríamos era que se calmaran. Sí, coreografías con boleadoras, dice Coqui, entre otras cosas que proponíamos. Duró bastante ese idilio con este público, que muchos quedaron prendados de nuestra propuesta. Iban a calmarse, iban a tomarse un vino, como estamos ahora nosotros. Si a mí me viene Baccarat ahora, o sea, me voy, me levanto, como muchas mesas han hecho en su momento en los 90. Pero si lo hicimos, no era nada nuevo, era justamente recuperando este gesto de tomar lo que está y revertirlo. Esta contracultura, que es verdad, estábamos fuera de época, como dijo Fernando, pero era esta operación de tomar lo que tenemos, criticarlo, y cada uno sabrá en qué momento y de qué manera le toca las herramientas para hacerlo de una manera nueva, porque ya el público está advertido de lo que hicimos. O sea, nosotros no podíamos venir vestidos todos rotos para hacer música punk, porque o una cosa o la otra. El aspecto debía ser de traje, tenía que ser de moño, levita, para poder subvertir desde esa música jazz. No sabíamos ni tocar jazz. El gesto lo era todo. Y así que desde ese lugar, quizás un poco vinculando, agradeciendo esta invitación de Germán para explicar un poco lo que vamos a hacer, que no va a ser más que recrear los comienzos de Baccarat. Los comienzos cuando estábamos con una pista, las pistas, no voy a explicar lo difícil que era hacer una pista, pero que en un momento cuando temimos por la industria nacional, porque también en esa época no se decía esto, pero iban por todo, iban por la industria sobre todo, el agro siempre se mantiene, pero la industria, yo temía que no tuviéramos... Está bien. No, digo, estamos situándonos. Yo me cuidé, pero... Yo estoy situándome, digamos. Teníamos miedo de que no tuviéramos samplers. Nosotros tocábamos sobre bases de la Logic, o sea, fragmentos, es como si photoshopeáramos con el audio, y usábamos orquestas, porque nadie podíamos contar con un amigo que tocara en la Juvenil del Colón, como años después. En ese momento era cantar sobre orquestas, y las editábamos en un display chiquitito así. Y se nos ocurrió, bueno, basta, no vamos a sufrir más. A ver, hasta cuando se me rompe el sampler, no me lo puedo comprar. Vamos a cantar sobre vinilos directamente. Entonces encontramos discos instrumentales de Walter Schumann, de... no sé, Papetti. Sí, y decíamos, esta canción tiene momentos donde el solista, que Papetti era el saxo ese penetrante, pero teníamos suerte cuando
la orquesta era sinfónica, entonces la voz central eran grandes masas orquestales. Ahí podemos hacer una melodía y una letra. Entonces usábamos el contracanto. Toda esta operación cultural, por si no podíamos tener el mes que viene un sampler. Sí, sampler era lo que a mí me importaba. No me interesaba tocar bien. Quería tener la orquesta de Lalo Schifrin, de Mancini. Sí. Voy a interrumpirte, no solo porque también... no, hay que tocar, pero no te vayas todavía. Claro. También quiero escuchar algo a Cocó. Pero hablábamos antes con Fernando en la previa del poder de la risa. Me parece que hay algo ahí de la risa, de la ironía, de salirse de una actitud irreverente, pero dramática, ¿no? Así como una cosa medio de, esto es en serio, loco. Esto es rock. Mencionábamos a Pipo, ¿no? Un poco... A Pipo Chipolati, sí. Claro. Sí. Y lo difícil que fue, eso es para la semana que viene. Pero bueno, estamos justamente cruzando etapas, épocas, generaciones. No, yo puedo decir que yo fui público de Baccarat desde el principio y a mí me vino muy bien porque me hizo poder empezar a disfrutar del bolero, de la bossa nova, de una cantidad de músicas que mi dogmatismo rocker me tenía prohibidas. O sea, era como del PC, ¿viste? Entonces, no se podía salir de... Entonces, bueno, empezar a verlo a él cantar y decir, ah, bueno, pero está bueno esto. Entonces, si voy a escuchar a Antonio Prieto, y sí, ¿por qué no? Y Javier Solís, sí, ¿por qué no? ¿Y qué tiene? Y Roberto Carlos, sí, está buenísimo. Pero yo creo que lo que nos une, porque somos de la misma generación, es que nos criamos con esto. O sea, nosotros empezamos a escuchar música de chicos y nuestros hermanos mayores escuchaban eso y con esos discos venían ciertas lecturas y cierto cine y para mí eso es una formación muy, muy importante. Y la operación que él hizo en los 90, sí, claro, es típica de... Pero sin solemnidad. Estaba queriendo que apareciera Coco, que es de otra generación, claro. ¿No? ¿Y cómo lo viviste vos? Yo no solamente soy de otra generación, sino que yo solía ser periodista. Y de hecho lo conocí a Sergio porque lo entrevisté. Yo también. Y la primera vez que me enamoro de un entrevistado. Y lo que vos decís del humor es clave. O sea, vos, Fer, decís lo de, bueno, las cosas que ustedes conocían de chicos, de sus padres y demás, que tenían cierta solemnidad. No, y yo de mi Sergio padre no nada. es solemne. De mi padre nada. Bueno, de padres, de generaciones anteriores que el rock hace que uno se rebele con la generación anterior. Y Sergio no es solemne respecto a eso y tampoco es paródico, sino que tiene un humor con un amor, humor más amor, que lo vuelve algo bellísimo. Una obra de arte. Qué lindo, qué lindo. Y así fue que me enamoré de Sergio Páncaro. Los vamos a convocar a que se preparen para subir al escenario. Muy bien, acá tenemos una tarde, noche de lujo. Y si quieren hacer una pregunta acá al amigo Fernando, no te saques, todavía quedó algo pendiente para preguntar mientras nuestros amigos se preparan para el show. Give me a break. No te voy, ya está, ya te dejamos. No, porque vienen las preguntas difíciles, no tengo respuestas para las preguntas difíciles. El próximo encuentro es la semana que viene y va a ser... La semana que viene es sobre el underground de los 80. Perfecto. Imperdible, creo yo, ¿no? Sí, tenés una pregunta. Es muy interesante todo. Hay una pregunta que es, ¿por qué los músicos de rock no tuvieron tantas víctimas, digamos, durante la dictadura? ¿Por qué lo que explicaste, el tema de que la gente no lo veía como peligroso a los músicos de rock? Eso me quedó como... Bueno. Pregunta fuerte acá que nos hizo el amigo. Es muy buena la pregunta. En realidad, yo como rockero lo digo, el rock creó un relato a partir de Expreso Imaginario y demás, de ser la música de la resistencia, y yo creo que no es la palabra que le cabe, creo que la palabra es desertor, digamos, disidencia en todo caso. Y el tema es que con el Spinetta, digo, a ver, Artaud se lo escuchaba, digamos, un censor, un milico, no iba a encontrar nada. No era para el pueblo lo que es del pueblo. O sea, el folclore fue mucho más perseguido, o sea, eso hay que decirlo. Que no haya víctimas hay que celebrarlo, porque tampoco... pero la realidad es que
a ver, y sobre todo, yo, bueno, llego al 74 porque marco ese Everest para mí que es Artaud, y después Spinetta sigue con Invisible, que es igualmente de bueno, pero después viene todo ese periodo de mitad de los fines de los 70 hasta el 81, que es el año en el que arranco la semana que viene, donde hay una música que se llamó jazz rock, que era, digamos, música de músicos, en la cual no podía, digamos, saber... Sí, se perseguía a la gente porque no se podía andar por la calle, digamos, y más de 20 personas juntas ya era, como vos sabrás, era, no sé... había más racias en los recitales de Papo que en otros, y no se dice mucho eso, qué sé yo. Pero es así, es por eso, es porque también no les parecía peligroso, básicamente. Y además, digamos, también la gente se refugiaba a ver la trasnoche. O sea, Artaud se presentó un domingo a la mañana, yo me olvidé de decirlo, pero porque los teatros no le daban otro horario al rock. Y después había películas de trasnoche. Yo llegué a ir al Cine Lara a ver La canción es la misma de Led Zeppelin, que es el país donde más años estuvo en cartel. O sea, desde el 78 hasta el comienzo del menemismo. Es un disparate. O sea, cuando vinieron Page y Plant quisieron conocer el lugar donde se había pasado esa película. Así que creo haber respondido a tu pregunta. Creo que simplemente es que el rock tuvo que ser muy alegórico y tanto lo progresivo como el jazz rock, digo, no estaba el punk acá en el 77, 78. Un poco después sí, pero no era la misma situación que en Inglaterra, digamos, que se había vuelto total el enemigo número uno, digamos. Entonces, sí, el folclore, digo, Daniel Toro no podía cantar, por ejemplo, pero Invisible tocaba y los discos de Charlie salían. Sí, le metieron mano a instituciones, cambió las letras, pero tocaron transmitidos por ATC en el Estadio de Obras al aire libre, lo cual no los hace cómplices ni nada. Yo detesto esa pintura de que cualquiera que hizo algo en la dictadura fue cómplice. O sea, a ver, el que tuvo un amorío en un telo no fue cómplice, digamos. Entonces, porque si no, entramos en una locura que si no sos Rodolfo Walsh, sos cómplice. Entonces, no me parece. Pero sí es verdad, está muy bien la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Tienen que tocar. Vamos a escuchar ahora a nuestros amigos de Baccarat, Sergio Pángaro, Cocó Muro y Baccarat.